es que nos empoderemos de lo que hacemos en la farmacia. Voy a pasarles 2 videos corticos que tienen que ver precisamente con esta función de lo que hacemos, que es tan importante. Bien, bueno, entonces vamos con este. Todas las veces que me dijeron que esto te cambia la vida, que nada sería igual a partir de ahora. ¿Tendrá mis ojos? ¿Cómo será su risa, su olor? ¿Sabré entenderlo? ¿Sabrá él hacerse a este mundo? Imaginé 1000 nombres. Su corazón late con fuerza. Eso me dijeron. Nunca se habla de lo que puede suceder cuando llega al mundo antes de tiempo. En recién nacidos se salvan obstáculos continuamente. No existen tantas preparaciones comerciales diseñadas para ellos, ni tanta experiencia en el uso de fármacos. Las dosis no siempre están bien definidas. La forma de administrarlo también supone un desafío. En tan poca cosa. En tan poca cosa. En medio de todo este vacío llegó a nuestra vida un equipo de profesionales que de manera multidisciplinar encontró un tratamiento para mi bebé, y ahí conocí la farmacia hospitalaria. La farmacéutica de neonatos se coordina con el laboratorio de farmacia para elaborar una fórmula magistral personalizada para Hugo. Cada día mi hijo recibe los nutrientes necesarios para ponerse fuerte, porque el farmacéutico valida su nutrición, y la técnica especialista en farmacia y la enfermera la preparan con mucho mimo. Hay una línea muy fina entre la eficacia de un medicamento y lo tóxico que puede resultar para mi bebé, siendo tan pequeño. Eso es lo que estudia la farmacocinética del hospital. Hugo estuvo recibiendo 4 fármacos a la vez. La farmacéutica hizo su Tetris teniendo en cuenta la compatibilidad de todos los fármacos, porque no es fácil administrar a un recién nacido todo ese tratamiento. Las dosis son tan pequeñas que hay que diluir el fármaco hasta que la mezcla resulte idónea. Durante todas estas semanas, aprendí mucho del equipo de farmacia y del resto de profesionales que nos cuidaron y salvaron la vida de Hugo. Viví en una especie de hogar que era el hospital. No concebía otra cosa que no fuera estar en esa sala, en ese ir y venir de familias, cada una con su historia. Volvimos a casa siendo 2. Ahora empieza todo. El mar siempre me ha devuelto la calma. Pero cuando se hace realidad la peor de tus pesadillas, todo cambia. Tu vida se paraliza. Te subes a una especie de noria, a una espera continua. Y empiezas a vivir otra vida. La mía. La palabra cáncer es un golpe de realidad. Nadie lo espera. Cuando comencé, no sabía que era la primera persona en probar una nueva combinación de quimio en mi hospital. Mira, venimos de farmacia para tratar contigo el caso de Laura. Y hemos visto la última analítica y además hemos hablado con ella y tiene ciertos efectos adversos. Esta persona de aquí es un farmacéutico de hospital. Va a pasar horas y horas consultando artículos científicos y guías internacionales para dar con los fármacos que mejor se adaptan a mi tratamiento. Todo milimétricamente estudiado, porque lo que este farmacéutico decida junto al equipo médico llegará a decenas de pacientes como yo. Detrás de cada ciclo de quimio prescrito por mi médica, hay un farmacéutico revisando mi historia, comprobando que el tratamiento cumple con el protocolo,
que se adapta a mi diagnóstico, asegurándose de que no se produzcan interacciones, supervisando la mezcla final. Estar en buenas manos significa sentirse cuidada, protegida, sentir que en todo este proceso de esperas e incertidumbre hay profesionales velando por tu vida y haciéndola un poco más fácil. Cuando me pregunto cómo voy a hacer para volver a vivir sin miedo, entonces aparece ese gesto que me sostiene y me salva. Salgo a la superficie y respiro. Si entendemos que nuestra labor es tan importante, podemos llevarle a las personas bienestar, pero el bienestar también comienza por nosotros. Insisto mucho, los invito a los jueves farmacéuticos. Luego tendremos un espacio bien interesante, abierto a todo el público, que se denomina reflexiones, donde haremos unos ejercicios de reflexión de lo que hacemos como farmacéuticos, pero también lo que debemos hacer como personas. Nuestra salud es la base de la salud de los demás. Por lo tanto, la salud mental, un empleo estable, unas condiciones laborables aceptables, horarios que nos faciliten tener tiempo para nosotros, son muy importantes porque solamente si nosotros estamos sanos, podremos pues comunicarle a los demás la condición de la importancia de la salud. Bueno, les había dejado por aquí algo, pero vuelvo y lo coloco. Bueno, la guía de medicamentos de seguridad del paciente va a quedar en el curso virtual para que lo puedan ver posteriormente. ¿Listo? Y sigamos con la parte 6, que es la que vamos a trabajar, y con esto cerramos nuestro curso de actualización en 2 días sobre buenas prácticas de dispensación. Les pregunto para que me ayuden, ¿venden jeringas de insulina? ¿Cuántas personas llegan por jeringas de insulina a su farmacia? ¿Llevan un registro de la cantidad de personas que compran jeringas de insulina? ¿Saben quiénes son los que compran jeringas de insulina? Cuéntenme a ver un poco de una jeringa de insulina. Bueno, este es un ejercicio que yo hago frecuentemente con mis estudiantes presenciales y les digo, vayan a una droguería y pidan una jeringa de insulina. Cuéntame, Juliana, buenas, ¿cómo vas? Hola, Juliana, muy buenos días. La verdad, en mi farmacia, la verdad, se vende más que todo, van y preguntan, pero para darle medicamentos a los animalitos, más que todo. Es muy, se vende mucho más, es la agujita la para aplicar agujita. el lapicero de insulina, la agujita, pero como tal jeringa, más que todo la compran es para dar medicamentos a los animalitos. Gracias. Bueno, yo les hago un ejercicio que yo espero que ustedes hagan. No lo hagan en su farmacia, vayan a otra farmacia donde ustedes no los conozcan y pregunten por la jeringa o por las agujitas, una de dos. ¿Qué hay detrás de eso? Casi nadie pregunta, y este ejercicio lo llevo haciendo 20 años tal vez, con una jeringa de insulina, con las agujitas para la jeringa de insulina. Nos venden el dispositivo, nos pasan un dispositivo, pero nadie, tal vez porque el dispositivo es tan barato, nadie parecería que se interesara en la salud de la persona que compra eso. Tantas preguntas que podríamos sacar de una venta de una jeringa de insulina. ¿Es la primera vez que se lo administra? ¿Sabe cómo administrárselo? ¿Tiene claro cómo es la dosis y la frecuencia? ¿Tiene claro que debe tener unos hábitos saludables? ¿Cómo va con la alimentación? ¿Cómo van con sus temores? ¿Qué mitos tiene usted o en qué le puedo yo informar adicional? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es una persona en etapa productiva o un adulto mayor? ¿Saben lo que hay detrás de una jeringa de insulina? Miedo, temor, muchísimo miedo.
porque la diabetes es una enfermedad de la cual hay más mitos que realidades, pero esos mitos influyen directamente sobre las personas. Además, porque nos obliga y les obliga en general a todos los pacientes a tener hábitos diferentes, una mejor calidad de vida en el concepto de hábitos saludables. Esto incluye hábitos del sueño, por ejemplo. Y para las personas es muy difícil entender eso. Y es más difícil porque yo salgo del médico con fórmula en la mano donde me dicen, usted tiene diabetes, me están colocando ya el rótulo de diabético y llego a que me entregue medicamento en la CPS, si es que me lo entregan mal, no hay información. Pero voy a la farmacia a comprarlo y el señor de la farmacia, a cambio de esos 1.000 pesos o los 2.000 o lo que valga, no, parece que no tiene tiempo para mí. Y yo soy un paciente con muchos miedos, muchos temores. Esto ocurre con todas las terapias. Acabamos de ver un video sobre el cáncer, por ejemplo. Imagínense sobre el VIH. O imagínense sobre el Alzheimer. El Alzheimer implica, que además implica una responsabilidad por parte del cuidado. Todos estos temores, todos estos miedos, todas estas situaciones merecen de nuestra atención. No es una jeringa de insulina, no es el dispositivo, es lo que hacemos con ese dispositivo para poder, siempre repito la misma frase porque es legal, contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Para esta última parte, que son las obligaciones y las prohibiciones, vamos a reflexionar bastante nosotros sobre estos temas. Lo primero que tenemos que reflexionar es sobre lo que creemos que es la ética. Y es que nosotros, bueno, Colombia tiene un grave problema, grave, con respecto al recurso humano idóneo para farmacias. Y es grave en el sentido de que el recurso humano en las farmacias no está unificado dentro de una organización que unifique los tres tipos de recurso humano que hay, el profesional, el tecnológico y el técnico. Y esto trae un grave problema, el problema del ejercicio. O sea, no existe en Colombia un colegio de farmacéuticos que existen en otros lugares. Aquí hay colegio de químicos farmacéuticos, Consejo Nacional de Regencia de Farmacia y los técnicos no tienen ningún tipo de representación. Los expendedores creen que tienen algo porque existe un gremio de droguistas y eso no es un colegio ni tiene funciones de colegio. Los colegios son entidades que buscan que el ejercicio de una profesión se haga dentro de unos límites, pero unos límites no solamente legales, sino unos límites éticos. Y como no tenemos colegios, pues nosotros no hablamos de ética en la droguería. A veces confunden la ética del cooperativismo con la ética de la farmacia y son cosas totalmente diferentes. Pero es que nosotros como personas también tenemos mucha dificultad para entender el tema de ética. Siempre hemos creído que la ética está unida como a ciertos comportamientos y hablamos de ética como si fuera una mezcla entre lo legal, lo moral, incluso lo religioso. Y no es así. ¿Qué tanto se habla de ética en la droguería? Muy poco, la verdad. Muy poco porque no existe, como digo, un decálogo una matriz de ética que nosotros debamos cumplir, que deberíamos de tener. Y es hasta curioso porque cuando titulamos regentes de farmacia o químicos farmacéuticos o técnicos en farmacia, lo hacemos sobre juramento hipocrático solamente. Y el juramento hipocrático es para los médicos. Nosotros deberíamos de tener un juramento donde, por ejemplo, temas que van con nuestra profesión específicamente se tocaran. La ética, como digo, pues la tenemos muy envuelta porque de hecho como sociedad, como cultura, nosotros no tenemos unos comportamientos éticos claros y definidos. El tipo de país donde vivimos demuestra eso. Por ejemplo, la cultura hacia la trampa, la cultura hacia lo ilegal, el convertir a lo malo en algo admirable, tanto que utilizamos términos cerrados como eso
de malicia indígena, como para resaltar lo malo, o el vivo también. Hay culturas de nuestro propio país que premian al vivo. Y por eso, pues ese tipo de cosas que tenemos. Entonces es muy difícil hablar de ética en un país que de base no tiene claro los conceptos de ética. Hablamos de ética como principios de honestidad, de lo correcto, de justicia, de responsabilidad, de moral, que es algo todavía más complejo porque la moral va unida a unos cánones que no son propiamente de nuestra cultura, pero que asumimos como nuestros, la integridad, el valor, el honor, la elección, la conciencia, todos son principios de ética, pero es muy difícil definir la ética como solamente portarse bien. Y esto, yo soy sociólogo y a veces lo comparto en clases. Por ejemplo, nosotros tenemos un decálogo, los 10 mandamientos, pero si pregunto por los 10 mandamientos nadie sabe muchos. O si lo sabe no los practica, o ya no se acuerda, y entonces siempre me dicen, bueno, pero yo soy creyente, digo, pero no cumple, no sabe cuáles son los 10 mandamientos, ¿a qué le cree? Entonces, se genera como unas confusiones bastante complejas y más en una función como la nuestra, que une además los aspectos comerciales con aspectos sanitarios. La ética, la ética como ética, es el estudio que se centra en la sociedad. Ojo, y aquí viene un tema importante, porque es sociedad y comportamiento humano y que está unido a acciones de las personas. Sociedad y comportamiento humano unido a acciones de las personas. Voy con un tema de ética que sí me parece muy curioso. Yo a veces voy a droguerías que tienen avisos que dicen medicamentos éticos. Los medicamentos no son éticos. Comencemos por eso. Los medicamentos no son éticos porque las cosas no son éticas. Las empresas sí son éticas porque las empresas están conformadas por personas. Pero yo no puedo decir que un medicamento es ético porque sea de marca. Eso no lo hace ético, porque lo que es ético se centra en la sociedad y en el comportamiento humano y que dice que está vinculado a las acciones de las personas. Si lo vamos a ver, todos los medicamentos en Colombia tienen unas muy buenas prácticas de manufactura, por eso los medicamentos nuestros son referentes en varios países de Latinoamérica. Nuestro INVIMA, nuestro Instituto de Vigilancia de Medicamentos, el INVIMA es una entidad respetadísima en toda Latinoamérica. Entonces, decir que un medicamento es ético porque es de marca, pues hay un error, porque el producto en sí no es ético. Lo que lo hace ético es el comportamiento de las personas. De nada ganamos un medicamento de marca si yo lo entrego mal. Entonces estoy cometiendo una falla contra la ética. Según el libro de ética del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, que es un profesor, dice que la discusión de la ética evoluciona con la humanidad. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Hay acciones que se consideran correctas o incorrectas en la conducta de los humanos de acuerdo a la época. Hoy día nos parece atroz el esclavismo, pero el esclavismo en la época de la colonia era algo normal, es como si las personas de raza negra no fueran personas. Tan así llegó que Estados Unidos casi hasta los años 30 tuvo el apartheid. Las personas negras a un lado, los blancos a otro. Sudáfrica lo tuvo hasta los años 90. Hoy nos parece terriblísimo esas cosas, porque la ética va evolucionando o involucionando también de acuerdo a la humanidad. Cosas como ética, por ejemplo, era que en medio del susto que tuvimos en el COVID, salimos a decir que íbamos a salir siendo mejores seres humanos. Y las dos guerras que vinieron después, la de Ucrania y la de Israel y Palestina, pues demuestran que no tuvimos nada, que no aprendimos nada de eso. Entonces, como son conductas humanas y no reglamentos, cada persona interpreta la ética de manera diferente. Como es un estudio del comportamiento, se ocupa de relaciones de cada persona y son decisiones que tomamos día a día. Son vínculos colectivos porque esas decisiones que yo tomo afectan o benefician a alguien. Entonces, toda decisión que yo tome
en todos los aspectos. Cuando voy conduciendo y paso un rojo, por ejemplo, es una decisión que yo tomo de manera voluntaria, pero que al tomar de manera voluntaria y temeraria puede causar un accidente. Y es una decisión mía, a pesar de que existe la regla que dice que no pase ese semáforo en rojo. Cuando una persona no usa casco, cuando entrego un medicamento mal, cuando no pongo cuidado al entregar un medicamento, cuando no doy información. Por lo tanto, dice, se trata de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones, que también hablamos de eso. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los periodistas, hablamos de ética. Vuelvo y digo, Colombia es un país muy complejo para el tema de ética, porque, por ejemplo, nuestros periodistas utilizan mucho la manipulación mediática y van contra la ética. Nosotros somos muy dados a confundir ética con legalidad. Nuestros políticos, por ejemplo, dicen, no, es que como nadie me ha demostrado eso, mientras no me acusen, no hice nada malo. Pueden haber hecho cosas contra la legalidad o con la legalidad mejor, que luego se consideran, que luego ellos consideran bien, aunque no sean éticos. Entonces la ética es un tema de reflexión. Yo los invito a que ustedes lo reflexionen mucho en su sitio de trabajo, con su equipo de trabajo. Y lo que vamos a ver a continuación, que son obligaciones y prohibiciones, nos ayudan a mantener como unas conductas de comportamiento adecuadas. Entonces, la ética se trata de establecer reglas de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero ojo, lo que es bueno y lo que es malo eso va en el fuero personal, donde aprendemos lo que es bueno o lo que es malo, generalmente en la familia. Pero eso no quiere decir que porque yo haya vivido con alguien con un bandido, yo vaya a ser bandido. Eso no es cierto. Entonces, es algo que yo construyo en mi fuero personal. Eso para poder entender un poco eso. Aquí voy con un tema de ética que es bien complejo. La mentira. De hecho, mentir está mal, ¿no? Mentir está mal. Bueno, eso dice uno de los fundamentos. Y mentir está mal y hablamos de la mentira y todas esas cosas. Cuando quieran ahondar en esto, les encargo mucho este libro de ética para amador de Fernando Sabater. Sabater. Él tiene varios libros, pero este me parece muy importante para entender un poco sobre el tema de ética. Y él habla de este tema de la mentira. La mentira generalmente es algo malo porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas. Pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja o incluso para hacer un favor a alguien. Como dije, nosotros tenemos unos conceptos muy complejos de ética porque de hecho como cultura pasamos por alto muchas cosas que van contra la ética. Nuestros políticos son de base mentirosos, prometen aquello que no van a poder cumplir o que saben que no pueden cumplir. Y sin embargo, lo siguen haciendo. Pero mire esto que dice Sabater que me parece importante. Es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o hay que engañarlo para que viva sus últimas horas sin angustia. Mentir no nos conviene, es malo, pero a veces termina siendo bueno. Los dejo para que revisen muy bien el tema de la ética. Este es un tema que va con nuestra profesión mucho porque nosotros tenemos unos límites que vamos a ver y que a veces tenemos que jugar dentro de la línea tan difícil que es la ética. Bueno, ya les dije que dispensar es sobre todo un arte y es el arte de comunicarnos con el paciente. Hay que tener unas características y esas características están determinadas por obligaciones y prohibiciones del dispensador que son de obligatorio cumplimiento. Vuelvo a la definición de servicio farmacéutico como servicio de atención en salud para que no nos desliguemos de nuestra responsabilidad y a la dispensación como un acto profesional. Vamos a ver las obligaciones del dispensador. ¿A qué estamos obligados? Primero, a verificar que la prescripción sea correcta. Ayer observamos los contenidos y las características de la prescripción. Dentro de eso dice que debe ser legible, que debe
tener en denominación común internacional, que debe tener vía, frecuencia, dosis claramente especificado y que debe estar en letra legible. Si no cumple con eso, pues no se puede. La otra, que solamente se puede entregar medicamentos cuando quien formula es un médico. ¿Cómo lo sé? Ustedes pueden consultar. El RETUS es en línea para saber que la persona que formule es o no es un médico. La otra obligación es verificar las preparaciones magistrales. Esto es una obligación para aquellos que pueden preparar preparaciones magistrales, que como saben es la farmacia de droguería pues las centrales de preparaciones autorizadas, la farmacia homeopática nivel 2. Aquí viene una falla contra la ética además, pero sobre todo porque estamos incumpliendo una obligación. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda venta bajo fórmula médica. Los invito a que revisen las cajas de los productos. Las cajas de los productos dicen venta bajo fórmula médica o venta libre. Yo veo que venden un antidiarreico de venta bajo fórmula médica como si fueran dulces. Veo también que venden ibuprofeno 800 como si fueran dulces. Y si uno revisa la caja, ahí dice venta bajo fórmula médica. ¿Por qué se vende? Bueno, ahí vuelvo y digo que eso es algo que las personas hacen en su fuero interno y pues al hacerlo en su fuero interno son responsables de sus actos. Cuando se detecta un error en la prescripción o uno o varios errores y dice la misma norma, no dispensar y consultar con el prescriptor. ¿Qué pasa cuando yo entrego un medicamento que la fórmula está mal? No, además de colocar, de ser una falla contra la ética profesional, incurro. Además de incurrir en eso, coloco en riesgo la seguridad del paciente. Entonces, si hay alguna duda, y para eso hay que manejar muy bien farmacología, hay que conocer de farmacología para detectar en qué momento la dosis, la frecuencia o el uso no es el adecuado. Acuérdense que eso viene siendo parte de un problema relacionado con medicamentos. Entonces yo no debo entregar medicamentos y consulto con el prescriptor. Es una obligación. Ojo, todo error de prescripción que yo pase por alto pasa a ser error de dispensación. Hay que verificar y controlar los medicamentos que dispensados correspondan a los prescritos. Vuelvo, insisto mucho en comparar. Segundo momento de lectura, cojo la fórmula, comparo con el producto. Cuando estén entregando medicamentos de venta libre, recuerden que ustedes deben brindar toda la información que se requiere para el uso adecuado, pero para poder brindar esa información, ustedes deben con anterioridad conocer la información del paciente. ¿Listo? La 6 la brinco porque ya la vimos, que es qué es lo que debe decir que es de manera obligatoria. Recuerden que hay unos ítems, si es un regente de farmacia, un químico farmacéutico, hay una información, si es vendedor de medicamentos, otro. Ojo que solamente puede dispensar en Colombia personal con formación académica en farmacia. No puede dispensar una enfermera, no puede dispensar un expendedor de drogas, a menos que sean técnicos en farmacia. Esto lo resalto porque no hay que confundirlo. Una cosa es brindar pautas sobre el uso adecuado de medicamentos de venta libre y otra cosa es formular. Y es que aquí viene que a veces los droguistas utilizan, no es que yo estoy asesorando, pero es que usted acaba de dar un medicamento de venta bajo fórmula médica sin fórmula médica y no hay asesoría, usted está formulando. Solamente podemos brindar información para el uso adecuado en los medicamentos de venta libre. ¿Por qué? Porque los medicamentos de venta bajo fórmula, la información ya la trae la fórmula médica. ¿Listo? Obligatorio, obligatorio. Recibir capacitación ofrecida por entidades oficiales o actores del sector salud, como nosotros, para capacitarse continuamente los conocimientos teóricos y destrezas necesarias en el cargo u oficio, con el fin de ir aumentando progresivamente las competencias laborales. El director técnico de una droguería al comienzo de año debe tener un cronograma de actividades de capacitación y debe demostrar que efectivamente se está capacitando el personal. Cuando el director técnico es un químico farmacéutico o un regente de farmacia, él puede ser el que dé la capacitación porque la ley del ejercicio de la profesión les permite la docencia.
El expendedor de drogas no puede capacitar porque no es persona idónea y por lo tanto, cuando es el director técnico, pues esas personas deben buscar sitios de capacitación para capacitarse. Estas son obligaciones, pero también tenemos prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? Primero, no podemos adulterar o modificar bajo ninguna circunstancia la prescripción médica. Queda claro, bajo ninguna circunstancia podemos adulterar o modificar la prescripción médica. ¿Listo? Tampoco podemos cambiar ni el principio activo, ni la concentración, ni la forma farmacéutica, ni la vía de administración, ni la frecuencia, ni la cantidad, ni la dosis prescrita. Mejor dicho, el medicamento es el que ordena el médico. Y aquí quiero ahondar en un tema que a veces me preguntan. Hay médicos que mandan con nombre comercial. Si bien la norma dice que deben formular con nombre genérico, recuerden que existe la autonomía del médico. Y la autonomía del médico dice que él puede formular una marca comercial siempre y cuando él tenga una justificación para hacerlo. Muchas veces lo hacen a partir de su experticia, pero muchas también lo hacen a partir de la forma farmacéutica. ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando llega una forma con nombre comercial, no se puede cambiar, porque eso sería tanto como cambiar la fórmula. Eso no se puede cambiar. Ah, que el paciente no tiene el dinero para comprar el producto. Este es otro tema que ya es un tema social que tenemos que revisar muchísimo para poder entender un poco cómo manejar la situación. Yo la manejo de la manera más fácil, comuníquese con el médico. Dígale, y el médico dirá si autoriza, porque el médico puede decir, listo, dele genérico de esta marca, porque también entre los genéricos recuerden que hay diferencias, ¿no? Hay genéricos que no son realmente genéricos, sino copias, y eso pues ya es otro tema diferente. Bueno, no se pueden dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Sobre los fraudulentos, la norma es muy clara, decreto 677 de 1995, es un medicamento fraudulento aquel que no está autorizado por un registro sanitario. Ojo, que cuando un medicamento se le vence el registro sanitario y no se renueva, y yo tengo producto, ese es un medicamento fraudulento. ¿Listo? Todo medicamento que no tenga registro sanitario es un medicamento fraudulento. Ahorita bien, ¿qué es un medicamento alterado? Aquel que se le ha alterado cualquier condición. Y ojo que la condición también va en lo que se llama la integridad del medicamento. Las farmacias tienen prohibido fraccionar medicamentos. Solamente aquellos medicamentos que vienen para fraccionarse. O sea, aquellos que viene en cada elemento, en cada, por ejemplo, un blister de 10, cada tabletica trae toda la información por tableta. Y de hecho es fraccionable porque el mismo laboratorio lo deja fraccionado. Adiós las tijeritas que carga el señor de la farmacia para cortar medicamentos. Está prohibido. Porque si yo fracciono un blister, estoy alterando un producto farmacéutico y estaría dispensando un medicamento alterado. Entonces, solamente puedo entregar unidades completas de envase primario. Bien, no puedo fraccionar, como digo, adiós a las tijeritas, eso hace rato se acabó. Bueno, yo no puedo violar la reserva a la que estoy obligado en función de la función que desempeño. Yo no puedo violar esa reserva, pues por la sencilla razón de que esa es la reserva de la confidencialidad. Y no debo comentar ni siquiera con mis compañeros de trabajo ni con nadie eso. Y aquí viene un tema muy importante. A ver, alguien me preguntaba qué día si una menor de edad va a que la inyecten, ciclofen, puedo inyectarla. No. Y aquí viene un tema muy complejo porque es legal, más que ético es legal. No puedo inyectarla porque la norma dice que es en paciente adulto previa presentación de fórmula médica. Y hay que. Muchos lo tienen que colocar en la balanza de la ética. Así como la venta de algunos productos que ustedes venden sin fórmula médica, en la balanza de la ética la colocan ustedes. Y eso ya depende del fuero. Ustedes conocen los límites de su profesión, salirse de los límites, además de convertirse en legal, puede funcionar también como algo que va con la ética.
Bueno, recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Ojo, es diferente recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos que brindar asesoría para los medicamentos de venta libre. Los medicamentos de venta libre son medicamentos que están autorizados para que las personas los compren sin prescripción médica, pero el farmacéutico debe brindar el uso adecuado. Otra cosa es que usted, y esto va más, este de recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos va con la autoprescripción que está prohibida. La única persona que puede prescribir medicamentos es el médico, o el odontólogo o el médico veterinario. Entonces, quítese de encima ese chicharrón y solamente medicamentos de venta libre puedo brindar asesoría. Sobre los otros ya está la información en la fórmula, porque exijo la fórmula, lo único que hago es orientar lo que dice la fórmula, o sea, educo de acuerdo a la información que dice la fórmula. No puedo tener muestras médicas de medicamentos, nunca reciban muestras médicas de los laboratorios, está prohibido, los laboratorios lo saben, pero a veces se les olvida y nos dejan a nosotros en aprietos. No se pueden tener envases o empaques vacíos de ningún tipo. Si tengo una caja y para que no se me vea el estante vacío, yo no puedo tener eso, ¿listo? El producto se acaba y debo romper la caja. Eso es claro. Y esto es muy importante y lo resalto. No puedo inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito solicitado. Y recuerden que es una prohibición. Aquí vuelvo y digo, cuando el médico manda marca comercial, hay que respetar la decisión del médico. Necesariamente hay que respetarla porque el único que puede cambiar eso es el médico. Entonces, respeten la autonomía del médico, así si esperamos que el médico también respete nuestra función. Bien, bueno, con esto terminamos. Los voy a dejar un momento que revisen eso y ya revisamos cómo es lo de la plataforma, pues para que la puedan hacer y me preguntan si tienen alguna duda.